Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la importancia de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Hace 21 siglos atrás, el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y dio nacimiento a la iglesia cristiana, la iglesia que está predicando el Evangelio del Reino de Dios desde hace 21 siglos. Hoy estamos en el siglo XXI, el siglo caracterizado por la tecnología de la comunicación. Hoy tenemos el Internet y muchos recursos para predicar el Evangelio del Reino de Dios. ¿Por qué es importante predicar a Jesucristo? Porque solamente Cristo puede ayudar a cualquier persona en su problema aquí en la tierra, inclusive gobiernos humanos. Las personas no conocen a Jesucristo, conocen de religión, pero no conocen la importancia de recibir a Jesucristo como su Salvador y hacerle el Señor de su vida. Por eso es importante estar recordando acerca de la predicación del Evangelio. Hace 21 siglos atrás, el Evangelio se predica para que toda persona tenga la oportunidad de la vida eterna. Todos los seres humanos, todos nosotros, hemos nacido en la naturaleza de Adán, en una naturaleza pecaminosa, y por el pecado hay muerte. Dios le dijo a Adán: el día que tú desobedezcas mi palabra, el día que comas del árbol prohibido, el día que peques, vas a morir. Adán comió del árbol prohibido, él sabía lo que Dios le había dicho. Entonces, con conocimiento de causa, él tomó del árbol de la muerte y la muerte entró. Por eso toda persona que nace en la tierra desde Adán, hemos nacido en muerte espiritual, muerte eterna. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a cambiar la muerte eterna que entró con Adán a otra vida, la vida de Dios, la vida eterna. Todo ser humano camina en vida física, vida biológica, y los días están limitados. El Salmo 90:10 habla de un límite para la vida entre 70 y 80 años, promedio de vida 75 años. La pregunta es, ¿la persona sabe a dónde va después de la muerte? Porque la Biblia, la palabra de Dios, el manual que Dios dejó al hombre en la tierra, dice que en la muerte de la vida física entra ya la eternidad. La pregunta es, ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? Jesucristo vino para que predicásemos la vida eterna. En Jesucristo hay un cambio de muerte eterna a vida eterna. Jesucristo no vino a establecer religión, Él vino a darnos la entrada al cielo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo, nadie va al Padre que está en el cielo, si no es a través de mí. Ahora en Jesucristo hay solución a los problemas que vivimos aquí en la tierra. Problemas de tipo espiritual, problemas de tipo de salud física o de enfermedades, problemas económicos, laborales, problemas sociales, problemas que tienen que ver con la vida de una ciudad, de una nación. Los gobiernos no saben cómo establecer justicia y la paz en sus naciones. Los gobiernos podrán tener toda la buena intención de gobernar bien, pero resulta que debido a la profecía, la Biblia dice que la maldad se va a incrementar en el ser humano por el pecado. El pecado, desde que comenzó con Adán, va a incrementarse y estamos en el siglo XXI. Por eso estamos viendo tanta maldad, tanta muerte prematura. Muchas personas están muriendo antes de su tiempo. La pregunta es, ¿esas personas están muriendo para entrar al cielo, a la vida eterna, o están yéndose a la condenación eterna?
De allí la importancia de predicar el Evangelio, porque Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para tener la vida eterna. El que tiene a Jesucristo tendrá la vida eterna. Y toda persona que llega a morir en la tierra con Cristo se va al cielo. Por eso necesitamos predicar el Evangelio. ¿Cuál es el requisito? Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento de todo pecado, no podemos entrar a las bendiciones de Dios. El arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar, es decidir volver a Dios, convertirnos a Dios. El camino es Jesucristo. Por eso Jesucristo es la única solución al problema de la vida humana. Y estamos en el siglo XXI, donde hoy podemos usar todos los medios de la comunicación tecnológica para predicar a Jesucristo. Uno de los recursos fundamentales es el Internet y el celular, caracterizado para este siglo XXI. Así que cualquier persona puede tener un celular. Y en La Voz de la Alianza estamos trabajando en el medio de la comunicación, comunicamos a Jesucristo. No estamos hablando de religión alguna, estamos hablando de una persona, la persona de Jesucristo. Y ahora, en este presente siglo, estamos trabajando a través de la comunicación del Evangelio en la radio online. La radio online es la oportunidad que cualquier persona pueda tener en cualquier ciudad, en cualquier nación, porque ya no hay límites y tenemos una programación de 24 horas al día, día con día. Cualquier persona puede sintonizar la radio online de La Voz de la Alianza y empezar a escuchar palabra de Dios, las Escrituras, poder entender que el único camino a la vida eterna es Jesucristo. Por eso allí tenemos el código QR que toda persona puede escanear y sintonizar La Voz de la Alianza Radio y bajarla en una aplicación en su celular. Son los tiempos de la comunicación de la palabra de Dios. Comunicamos la bendición de Dios. No estamos hablando más que de cómo solucionar el problema, el esposo, la esposa, los hijos, los gobiernos, cómo solucionar los problemas aquí en la vida terrenal. Por eso el tema de hoy es acerca de la predicación del Evangelio del Reino de Dios en todas las naciones de este planeta Tierra, con el requisito del arrepentimiento de todo pecado para que recibamos el perdón de Dios y entremos a la vida eterna con la garantía que Dios da del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona misma de Dios que nos garantiza que nos vamos al cielo. Así que el Espíritu Santo está hoy en la tierra caminando con aquellos que han creído en Jesucristo, para prepararnos para el encuentro con Jesucristo que pronto sucederá. Así que bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es. Uno de los requisitos para entrar en el reino de Dios es el arrepentimiento, que es la predicación que dio Juan el Bautista cuando empezó su ministerio y que luego retomó Jesús y dijo las mismas palabras que Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que por ello el arrepentimiento es clave para entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, y todo empieza por la humillación, que la humillación es reconocer que la hemos arregado, que hemos pecado, y entonces la humillación nos lleva al arrepentimiento. Dice la palabra que el que se humilla es exaltado. Así que si alguien quiere ganar, pues primero hay que perder para ganar. Afuera en el mundo, en lo secular, nos enseñan que hay que ganar, ganar y ganar siempre. Pero en la Biblia nos dice que primero tenemos que perder para después ganar.
y por eso empezamos por la humillación, es dejar atrás lo que nos impide el humillarnos, como es el orgullo, la soberbia. Así que la humillación es reconocer que no somos nada sin Dios, que estamos en pecado, y entonces viene el arrepentimiento. Ciertamente es el Espíritu Santo el que toca a cada persona, es el Espíritu Santo quien redarguye de pecado, así que por eso el Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo y Jesucristo nos lleva al Padre. Así que por eso empezamos con la humillación, luego viene el arrepentimiento, y entonces el arrepentimiento nos lleva a la confesión de pecados. La confesión de pecados, que es reconocer ante Dios los pecados y clamar a la sangre de Jesucristo para ser lavado y ser limpiado. Y entonces sí, somos una nueva criatura en Cristo Jesús, como dice Corintios, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, tenemos lo que se llama un nuevo nacimiento. Sí, el hombre, Dios lo creó con la determinación propia de su voluntad. Lo único que nosotros los humanos tenemos es la voluntad. Decidimos. Yo decido lo que quiero hacer. Así que el hombre tiene voluntad porque venimos de Dios. Dios tiene voluntad. Hay tres voluntades aquí en la tierra: la voluntad de Dios, la voluntad del ser humano, porque somos criaturas de Dios, venimos de Dios, y Dios puso dos alternativas en el huerto del Edén desde el principio: la verdad y la mentira, la vida o la muerte, representada en dos árboles. Un árbol era el árbol de la vida, otro árbol era el árbol de la muerte. El hombre fue puesto en el huerto para tomar decisiones en su voluntad. Dios solamente le advirtió al hombre: el comer del árbol de la vida es vida, el comer del árbol de la muerte es muerte. El hombre decidió comer del árbol de la muerte. Entonces la muerte entró, porque hay una tercera voluntad en la tierra, la voluntad del diablo. Y aquí tenemos en Génesis capítulo 3, cuando aparece el diablo en el huerto del Edén, representado por medio de una serpiente. El diablo no se va a presentar de manera directa, porque es un espíritu. Tiene que tomar forma, una forma, en este caso, de un animal. Hoy muchos animales están siendo afectados por espíritus demoníacos, pero también personas. Así que en este caso fue una serpiente. Y aquí está el engaño del diablo ofreciéndole del árbol prohibido. Le dijo a la mujer, versículo 4, Génesis 3, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea que el diablo habla todo lo contrario a Dios. Dios le había dicho al hombre que el día que comiera del árbol de la muerte moriría. El diablo dijo: no moriréis. Entonces aquí está el engaño del enemigo. Y el diablo siguió diciendo: tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Es lo que el hombre, en su arrogancia, en su soberbia, al apartarse de Dios, cree que es Dios. Y entonces muchas personas en la tierra dicen: yo no necesito a Dios. Yo, si tengo dinero, mi Dios es el dinero, y por el dinero yo hago lo que quiero. Arrogancia, soberbia, y por el dinero puede comprar muchas cosas y satisfacer sus deseos carnales. Así que el hombre, cuando está apartado de Dios y no reconoce su pecado, se apartará más de Dios. Así que por eso Dios demanda arrepentimiento. Cuando Dios confrontó a Adán, Dios le dijo a Adán: Adán, comiste del árbol prohibido, del árbol que te dije que no comieras. Y Adán, en lugar de reconocer su pecado, entonces habló acerca de su mujer.
La mujer que me diste, ella fue la que me dio. Sí, pero Adán tenía su propia voluntad. Y Dios le había dicho a Adán, no comas de ese árbol. Así que el diablo ya estaba usando a Eva para atacar a Adán. Y es la forma astuta en que el enemigo está atacando al ser humano. El problema del ser humano es no reconocer su pecado, no reconocer que cometió un error, no reconocer que rindió su voluntad a otra persona que no es Dios, a el príncipe de las tinieblas. Cuando el hombre reconoce su error, esto es lo que significa arrepentimiento. Dios es Dios de salvación. Dios perdona los pecados cuando hay un arrepentimiento. Si Adán se hubiese arrepentido, otra sería la historia. Por eso, la predicación del Evangelio es para cualquier persona que ha nacido en la naturaleza pecaminosa de Adán, para que se arrepienta. Dios manda a todo ser humano en el planeta Tierra para que se arrepienta. Así que por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo, y así comienza la historia de la iglesia. Cuando Cristo resucitó de los muertos, podemos leer en el Evangelio según San Lucas, allí habla de la resurrección de Jesucristo y da la comisión de predicar arrepentimiento desde hace 21 siglos. Este es el mensaje, arrepentimiento para que reciban el perdón de Dios. Vamos a leer Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 45 al 48, porque Jesucristo en su resurrección, entonces se le apareció a sus discípulos, y para que entendieran acerca de la importancia de la verdad, de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Cristo murió y resucitó para que pudieran entender la obra de Cristo. Le abrió el entendimiento, dicen las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. La iglesia cristiana nace en la ciudad de Jerusalén, esto es Israel. Israel es importante para la iglesia cristiana, porque nuestro origen como cristianos está en Israel, está en la ciudad de Jerusalén. Todo fue conforme a la profecía. Si la nación de Israel no hubiese existido, tampoco existiría la iglesia, porque fue en Israel donde Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a nacer como un judío. Y nosotros los cristianos somos el cuerpo espiritual de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Somos la extensión del cielo en la tierra. Así que, debido a el cumplimiento de la profecía, Cristo murió en Jerusalén, resucitó en Jerusalén y dio nacimiento a la iglesia en Jerusalén, para predicar el Evangelio desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Así que nos llegó el Evangelio desde Jerusalén y se sigue predicando todavía el Evangelio de Jesucristo. Y aquí está lo que debemos predicar, versículo 47 y 48. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesucristo está dando la tarea que tenía que hacer cada cristiano en la tierra, predicar arrepentimiento
a toda persona. Toda persona en la tierra necesita arrepentirse para que pueda recibir el perdón de Dios. Somos llamados a ser testigos de Jesucristo. ¿Cómo podemos ser testigos nosotros en el siglo XXI cuando no conocimos personalmente a Jesucristo, cuando no vivimos en el siglo I? Nosotros somos la generación del siglo XXI. Entonces, ¿quién nos ayuda a predicar de Jesucristo? El Espíritu Santo. Jesucristo, antes de irse al cielo, Él dijo: no les dejaré solos, les enviaré la tercera persona de la Trinidad. La Trinidad está integrada, formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un misterio porque es una unidad. Tres personas, un solo Dios. No son tres dioses, no son tres cabezas. Es un solo Dios, manifestado en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Hace 21 siglos atrás, la segunda persona de la Trinidad vino al planeta Tierra para dar conocimiento de lo que estaba en el cielo, conocimiento del Padre. Nadie conocía la personalidad del Padre hasta que el Hijo, Jesucristo, lo dio a conocer. Por eso los religiosos atacaron a Jesús, porque decían: ¿cómo que el Padre tiene un hijo y que éste se autodenomina hijo y que dice que Dios es su Padre? Y por eso lo empezaron a atacar al Señor Jesús. Así que Jesucristo, desde que vino a la tierra, Él empezó a enseñar de la Trinidad de Dios. Dios el Padre envió a su Hijo. El Hijo de Dios vino a dar conocimiento del Padre. Jesús dijo: todo lo que yo hablo es palabra de mi Padre que pone en mi boca. Las obras que yo hago, las sanidades, echar fuera demonios, son las obras que mi Padre me encomendó hacer en la tierra. Dios el Padre envió a su Hijo por causa de los pecadores. Toda persona en la tierra es pecadora. Cristo vino por los pecadores, a salvar los pecadores. A esto vino Jesucristo y por eso dio nacimiento a la iglesia con el mismo propósito, predicarle a los pecadores. Así que Jesucristo, cuando dio la comisión de la tarea de predicar en todo el mundo, Él dijo: tengo que regresar a la presencia de mi Padre. Cristo está en el cielo, lo estamos esperando, viene por segunda vez al planeta Tierra, pero antes la iglesia será arrebatada. Son enseñanzas de la profecía. Así que estamos en el siglo XXI, en un tiempo donde creemos que pronto sucederá el regreso de Cristo Jesús. Jesucristo desde hace 21 siglos habló del Espíritu Santo y Él dijo: les enviaré al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y desde hace 21 siglos el Espíritu Santo está en la tierra, caminando con el cristiano, con la iglesia. Jesucristo habló acerca de cómo vendría a entrar en la persona cristiana el Espíritu Santo. Vamos a leer lo que Jesús enseñó en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Jesucristo está hablando de dos bautismos. El bautismo en agua, ese bautismo todo judío lo conocía. Cuando Dios envió al profeta Juan el Bautista, lo envió a bautizar con agua, predicando arrepentimiento, siempre el arrepentimiento, pero había que entrar a las aguas para ser purificados. Era un símbolo de purificación acerca de cómo ir limpiando el pecado. Así que Juan el Bautista era el que bautizaba en agua. Pero Jesucristo dijo: viene otro bautismo. Juan el Bautista bautizó con agua, pero yo les voy a bautizar con el Espíritu Santo. Otro bautismo. El bautismo en agua fue realizado por Juan el Bautista y
Hoy todo pastor y todo líder espiritual puede bautizar en agua a una persona. Es un bautismo que lo hace la persona misma que ha creído en Jesucristo. Pero el bautismo con el Espíritu Santo no lo hace una persona, lo hace Dios. Dios representado en Jesucristo es quien nos bautiza con el Espíritu Santo como un sello y evidencia que nos hemos arrepentido de todo pecado. Por eso el bautismo en el Espíritu Santo es importante, porque será el Espíritu Santo quien nos ayude a caminar apartado del pecado y de toda contaminación que el diablo usa para atraparnos. Así que el Espíritu Santo es el espíritu de guerra. Jesucristo habló de ello. Vamos a leer Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y vino el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino? El día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Habían temporadas de fiestas, y en primavera habían dos temporadas, la temporada de la Pascua y la temporada de la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, al final de la primavera para entrar al verano. Llegó esa fiesta, la fiesta de Pentecostés, y era la fiesta donde la iglesia iba a nacer. La iglesia nace en una fiesta que Dios instituyó, la fiesta de Pentecostés. Así que vamos a leer Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Allí habla de lo que sucedió el día de la fiesta de Pentecostés, cuando Jesucristo envió al Espíritu Santo sobre personas, 120 personas que le habían creído a Jesucristo. Estas personas habían participado en la resurrección de Cristo. Cristo les dijo: váyanse a Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre. Entonces fueron a Jerusalén y estuvieron aguardando allí en oración 10 días. Correcto, hasta sí. que llegó el día de la fiesta de Pentecostés. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Allí está el bautismo con el Espíritu Santo que Jesucristo había prometido. Se cumplió el día de Pentecostés. Eso fue el inicio de la iglesia cristiana. Ahora tenemos que mantenernos en esa llenura. Dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo. El don de las lenguas es el lenguaje del cielo, es el lenguaje del reino de los cielos. Así que cuando se predica arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, entramos a un nuevo idioma, el idioma de Dios, el idioma del cielo. Por ejemplo, nosotros en México hablamos un idioma, el español, para que nos podamos entender, pero Jesucristo vino a predicar el reino espiritual, el reino de la fe, el reino de los cielos. Y para entrar y vivir y movernos en el reino de los cielos, necesitamos un nuevo lenguaje, el don de las lenguas. Y esto fue lo que sucedió. Por eso hubo una gran experiencia que muchos vivieron en ese tiempo. Y por ejemplo, en la primera carta de Corintios,
hay un capítulo que habla del don de las lenguas. Y esto es importante. Si la Biblia puso, o el Señor puso en la Biblia todo un capítulo, es importante de lo que es las lenguas. Y dice el capítulo 14, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque es el lenguaje del reino de Dios. Es el lenguaje con el cual hablamos con Dios. No es un lenguaje humano. No es el lenguaje para hablarlo en las naciones, sino en el reino de Dios. Pues dice aquí, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Todo esto está profetizado. En Jeremías 33:3 Dios había dicho, clama a mí, es oración, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, los misterios. Así que cuando estamos hablando en lenguas con Dios, Dios está revelando secretos y misterios. Es importante el don de las lenguas. Así que entramos a una nueva experiencia. La iglesia nació en esta experiencia y se ha movido de siglo en siglo. Y aquí la Biblia dice, si alguien no tiene al Espíritu Santo, pues hay que pedírselo a Dios. Recibimos a Jesucristo, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. Es lo que dijo Jesús en Hechos 1:8, para ser testigos de Jesucristo. Porque los que vivieron con Jesucristo, los que fueron testigos de su resurrección, pues sí lo conocieron, pero después, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo XXI, necesitamos ser testigos de Jesucristo. El que nos va a ayudar es el Espíritu Santo, el Espíritu que da como señal el don de las lenguas y otros dones. Hay 9 dones del Espíritu Santo. Pero el punto inicial, el don de las lenguas. Y dice la Biblia, si ya recibiste a Jesucristo, eres cristiano, pues pídele a Dios que te dé al Espíritu Santo. Eso está en el Evangelio de Lucas, son enseñanzas del Señor Jesús. Podemos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 9 al 13, habla el Señor Jesucristo de la oración. Orar es pedirle a Dios lo que necesitamos aquí en la tierra. Dios está en los cielos. Necesitamos aquí en la tierra muchas cosas debido a que hay un ladrón, Satanás, que está al acecho. Todo lo que pueda yo tener, el enemigo me lo puede robar. Entonces necesito la ayuda de Dios. Es la oración. Dice aquí la enseñanza de Jesús, Lucas 11, del 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay que pedirlo, porque el Señor fue muy claro. El Padre de los cielos, el Padre Celestial, va a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El que pide, recibe. Y necesitamos al Espíritu Santo. Jesucristo en Hechos 1:8, Él habló del poder que vendría con el Espíritu Santo, porque necesitamos un poder contra los poderes del diablo aquí en la tierra. No podemos ser testigos a menos que nos enfrentemos con el diablo, pero el diablo es un poder y necesitamos el poder de la victoria de Cristo que viene con el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo habló en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos, comenzando en Jerusalén, en Judea, Samaria
hasta lo último de la tierra. Hoy estamos ya en el siglo XXI y toda persona que recibe el Evangelio necesita el Espíritu Santo, sobre todo en estos tiempos peligrosos que hoy estamos viviendo. El diablo está atacando como nunca la familia, nuestras ciudades y naciones. Necesitamos el poder de Dios, el poder que viene por el Espíritu Santo. La Biblia dice que en los tiempos ya, cuando Jesucristo estaba en el cielo y la iglesia estaba predicando, comenzó a predicar el Evangelio del reino de Dios, el apóstol Pedro, el apóstol Juan fueron amenazados, fueron amedrentados y le dijeron los religiosos: te prohibimos que hables del nombre de Jesucristo, no prediques de Jesucristo. Y Pedro, entonces, él habló diciendo: es necesario que nosotros hablemos de Jesucristo, porque no hay otro nombre por medio del cual podamos ser salvos. Ellos no predicaban religión, estaban predicando la salvación del ser humano y necesitaban tener denuedo, valentía para predicar el Evangelio. Entonces los amedrentaron y ellos fueron, después que estuvieron bajo esa amenaza, a la oración. ¿Y qué fue lo que pidieron en la oración? Aquí está en Hechos capítulo 4. Dice la Biblia que ellos pidieron el denuedo, la valentía, el poder que viene del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31, está la petición que ellos hicieron en oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí tenemos cómo Dios sigue llenándonos con el Espíritu Santo. Una cosa fue la llenura cuando nació la iglesia el día de Pentecostés, pero a través del tiempo necesitamos caminar en esa llenura del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia en Efesios, una carta que habla de la guerra espiritual, que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Todos los días debemos caminar en la llenura del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo está el poder para hablar con denuedo el Evangelio de Jesucristo. Por eso Dios manda a todo ser humano al arrepentimiento, porque han sido engañados durante toda la vida por la serpiente antigua que sigue operando hasta el siglo XXI. Ya el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario hace 21 siglos, pero no es de todos este conocimiento. Hay muchas personas que creen que el diablo está sobre un poder mayor que el de Dios. Muchos están honrando más al diablo que a Dios, cuando es todo lo contrario. Desde hace 21 siglos se predica el Evangelio. ¿Y cuál es el tema del Evangelio? La victoria de Cristo. Predicamos que Cristo derrotó al diablo, que el diablo ya es un ser derrotado. Es un poder que está en la tierra, pero ya derrotado. Y todo cristiano que recibe el poder del Espíritu Santo en Cristo se constituye en una autoridad y poder para mantener al diablo bajo sus pies. Dice la Biblia que Jesucristo está reinando en el cielo, esperando que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Es la tarea del cristiano, de la iglesia, pero necesitamos el poder de Dios. El diablo no quiere esta enseñanza, no quiere que se estudie de la Biblia. El diablo quiere religión, entretenimiento en esta tierra. Por eso en este siglo XXI hay una tecnología de mucho entretenimiento tecnológico, donde las personas están distraídas en todo lo que tiene que ver la vida de lo terrenal y no lo que es eterno. Por eso Dios manda a todos los hombres en la tierra que se arrepientan, porque Cristo va a regresar como juez y
pondrá a un lado los que creyeron y a otro lado los que no creyeron, y vendrá el tiempo del juicio. Vamos a leer lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 17. En el capítulo 17 habla de nosotros en las naciones. Todas las naciones fueron creadas por Dios y ahora debemos arrepentirnos para buscar a Dios. Hechos 17, versículo 26 al 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos Dios. A través de la predicación Dios se acerca. Dice la Escritura que Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Hoy estamos en el tiempo del siglo XXI y dice la palabra los límites de nuestras habitaciones. Esto habla de las fronteras de una nación. México tiene fronteras, la frontera con Estados Unidos, la frontera con Guatemala y Belice. Tenemos fronteras. Dios estableció límites donde habitar. Es el territorio de una nación. Y dice el versículo 27, para que busquen las naciones a Dios. Toda nación debe buscar a Dios. Por eso, la gran comisión dada por Jesucristo a la iglesia es: vayan por todas las naciones, prediquen a todas las naciones arrepentimiento para que reciban el perdón de Dios. Sigamos leyendo allí, porque aquí habla ya del perdón que Dios demanda, o del arrepentimiento que Dios demanda. Vamos a leer versículo 29 al 31. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí está el mandato de Dios: arrepentimiento a toda nación del planeta Tierra. Todas las naciones necesitan arrepentimiento, porque Jesucristo regresa como juez. Y dice aquí, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Cristo viene a juzgar. Así que viene un tiempo de juicio más adelante, cuando la iglesia haya terminado su tarea. Hoy estamos en el tiempo de la predicación del Evangelio. Es la tarea de la iglesia cristiana en todas las naciones de la tierra. Hay muchas denominaciones cristianas y todas estas denominaciones deben estar cumpliendo la gran comisión dada por Jesucristo, porque todas las denominaciones cristianas tenemos la misma Biblia, la palabra de Dios. Así que debemos estar revisando las Escrituras y cumpliendo el mandato de Jesucristo. ¿Cuál es el pecado más grande que hoy puede tener el ser humano? Rechazar el único que puede salvarnos, rechazar a Jesucristo. Toda persona que rechaza a Jesucristo, rechaza el Evangelio, está rechazando la eternidad. No hay más vida eterna que la de Cristo Jesús. Así que, amigo, amiga, hay que arrepentirse de ser ignorante de la verdad, de estar apartados de Dios, de ser arrogantes y soberbios, creyendo que los estudios académicos son más que suficiente para vivir en la tierra o tener dinero. Todo ello es pasajero, es transitorio. Lo eterno es Cristo. A esto vino Cristo, es Dios. Vino a darnos la entrada al cielo.
Juan 3:16 dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo a condenar a nadie. Ya todos estamos bajo condenación. Cristo no vino a condenar a nadie, no vino a condenar al adúltero, no vino a condenar al ladrón, no vino a condenar al pecador. Cristo vino a salvar. Y es la tarea de la iglesia, predicar la salvación en Cristo, pero hay que arrepentirse para recibir el perdón de Dios. En este presente siglo XXI estamos viviendo el mejor tiempo para la iglesia cristiana. Dios se está manifestando en hombres y mujeres que buscan el rostro de Dios a través de la oración. Dios se revela a través de la oración y a través de la oración Dios unge. Dios está derramando su amor en la oración para que toda persona sea un testigo de Jesucristo fuerte aquí en la tierra. Podamos hablar de Jesucristo a nuestros familiares, a los compañeros de trabajo, a toda persona en esta tierra, porque es la única respuesta del cielo, Cristo Jesús. Por eso a esto se le llama avivamiento. Y estamos en un despertar, en un gran avivamiento que está viniendo del cielo sobre iglesias, sobre cristianos, sobre ciudades, sobre naciones. Todo esto está profetizado porque la iglesia será arrebatada en un gran poder, en el poder del Espíritu Santo, que estará la iglesia trabajando en la cosecha de almas. Así que estaremos viendo todo ello y debemos estar preparados, porque en cualquier momento esto puede acontecer. Hay problemas en la tierra, hay mucha maldad en la tierra, hay mucho pecado, pero donde hay tinieblas, donde hay mucha oscuridad, la luz empieza a alumbrar. Y una luz en medio de la oscuridad va disipando las tinieblas, va disipando la oscuridad, y esa luz va a crecer, crecer, crecer hasta el regreso de Cristo Jesús. Así que todos los que conocen de Jesucristo, todos los que quieran servir a Jesucristo, tienen que arrepentirse de estar apartados y reconocer que en Cristo está la solución y buscar a Dios en oración. El que busca a Dios en oración encontrará siempre la solución a sus problemas. Agradecemos que hayan estado con nosotros en la enseñanza de este tema tan importante por los tiempos que estamos viviendo. Este es un tiempo para hablar de Jesucristo hoy más que nunca y recibir la bendición de Dios en cada familia. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.